Buenos días a todos. Ya hemos tenido la suerte de contar con Perla y con Belén para la inauguración de la jornada. Bienvenidos a todos. Y sin más preámbulos pasamos a presentar la primera conferencia plenaria que la va a dar Charo Ruedas sobre didáctica de las ciencias, metacognición, atención y educación. Charo es catedrática de Psicología Experimental en la Universidad de Granada y además es investigadora responsable del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros con la plenaria. Bueno, muchísimas gracias a la COSCE por darme la oportunidad de estar aquí y de poder contaros un poco desde la neurociencia cognitiva o desde la psicología experimental, pues cuál es nuestra visión de las capacidades cognitivas y de cuál es nuestro trabajo de cara a poder fomentarlas, ¿no? Entonces, a ver, que aquí no veo bien mi diapositiva, yo prefiero estar de pie, así que primero voy a introduciros un poco el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, CIMCIC, en el que están situados los laboratorios de neurociencia cognitiva en la Universidad de Granada. Es un centro reciente, lo inauguramos en el 2013 y precioso, la verdad es que el edificio es maravilloso, ¿no? Y este centro alberga pues un montón de nueva tecnología, ¿no? Una de las cosas que ha sucedido en las últimas décadas que nos ha resultado pues un avance tecnológico impresionante para la psicología, es el desarrollo de tecnología con la que poder abordar, mirar, ver el cerebro en vivo. Porque, bueno, pues hace solamente 40, 50 años, pues lo único que podíamos aspirar, bueno, yo no, porque no estaba en la ciencia todavía, pero mis colegas científicos que previamente les interesó la relación entre el cerebro y la cognición, pues solamente podían aspirar a observar cerebros post-mortem, con cortes histológicos. Entonces, claro, eso limitaba muchísimo poder abordar científicamente la relación entre las habilidades cognitivas, como el lenguaje, la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, la conciencia y el funcionamiento del cerebro. Pero en la actualidad pues tenemos un montón de tecnología, por ejemplo, esto es una resonancia magnética, con la cual podemos colocar al individuo en este aparato y podemos extraer imágenes de altísima resolución de cosas de la estructura de su cerebro. Como es su cerebro, podemos cuantificar cuánta materia gris, cuánta sustancia blanca. Estos son fibras de conexión en el cerebro. Podemos tener una imagen tridimensional de las fibras de conexión en el cerebro y podemos tener una imagen funcional que se llama, que es qué partes del cerebro se ponen en marcha, consumen mayor cantidad de oxígeno durante la realización de tareas dentro de la máquina. Entonces, esto, bueno, hay otras tecnologías, esto es una máquina de estimulación magnética transcraneal que nos sirve para inhabilitar temporalmente, de forma virtual, una porcioncita de cerebro, porque también si queremos establecer relaciones causales entre esta parte del cerebro y la memoria, la atención, la conciencia, pues otra cosa que podemos hacer es crear una pequeña lesión, entre comillas, virtual, que es solo temporal, por unos cuantos segundos o unos minutos. Y de esta manera podemos saber cómo, si inhabilitamos una parte del cerebro, cómo se altera la cognición. ¿Vale? Entonces tenemos una serie de tecnologías pues, que de repente nos han abierto una ventana a poder abordar la relación entre capacidades cognitivas y el funcionamiento del cerebro. Y el CIMCIC pues, está dotado de laboratorios con todas estas tecnologías. Tuvimos mucha suerte de poder contar con este tipo de centro en Granada. Bueno, aparte de eso, yo dirijo, como ha dicho la persona que me ha presentado, pues dirijo el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del Desarrollo, donde estudiamos cómo desarrollan la memoria, la atención, el pensamiento, la conciencia, desde niños recién nacidos hasta la adultez, ¿no? Y en este laboratorio, que está en los bajos de este edificio, pues tenemos tecnología, por ejemplo, de seguimiento ocular,
tenemos tecnología, bueno, tenemos espacio de laboratorio y tecnología que se llama, una tecnología muy utilizada con niños muy pequeñines, esto es un bebé de 9 meses, con una red de alta densidad que se llama de electroencefalografía, con la cual podemos también medir la reacción cerebral a distintos eventos que les ponemos y estudiar también cuál es la respuesta de su cerebro ante distintos estímulos. ¿Vale? Entonces, de repente, en las últimas décadas, pues la psicología cognitiva se ha visto, bueno, pues os podéis imaginar el impacto que todo este desarrollo tecnológico ha tenido en nuestro campo de conocimiento. ¿Vale? Entonces, entrando en qué os voy a contar hoy, porque yo dije, bueno, voy a tener una audiencia muy particular, ¿no? Gente joven, gente que se dedica a estar en el aula, en fin. Y quería un poco, a ver, cómo montaba la charla. Entonces he decidido contaros, primero vamos a hablar un poco de qué es ser un Homo sapiens. Luego quiero hablaros del cerebro. ¿Por qué? ¿Qué tiene el cerebro de un Homo sapiens? ¿Qué tiene nuestro cerebro que nos hace estar hoy aquí en una sala, sentados, un montón de Homo sapiens, creo que todos, escuchando a otro Homo sapiens diciendo cosas? Esto, si lo pensáis despacio, no se da en otras especies, ¿no? Ninguna especie de animal que conozcamos se sientan en un lugar o no se sientan de pie y escuchan a otro animal, por ejemplo un gato, maullarles durante un rato, ¿no? No. Entonces algo pasa, algo tiene esta especie. Y yo quiero hablaros desde el cerebro de qué es lo que tiene esta especie. Pero claro, lo que tiene esta especie tiene mucho que ver, en mi opinión, con nuestra capacidad de regular la atención y nuestra capacidad de hacer cosas de forma voluntaria, o tenemos al menos la sensación de que lo hacemos porque queremos hacerlo, pero de forma estratégica, es decir, en base a nuestros objetivos. Eso quiero contaros también la importancia que tiene para el Homo sapiens. Entonces, enlazar con qué es la atención. Y finalmente, digo, educar al cubo, luego os cuento qué quiere decir eso de educar al cubo, como todo el conocimiento sobre el cerebro y la atención y lo importante que es la atención para el Homo sapiens, lo podemos usar como conocimiento para tratar de educar la atención. ¿Vale? Pues comencemos con qué es ser un Homo sapiens. Lo primero que habría es que mirar nuestro árbol genealógico, ¿no? No sé si lo veis bien, porque ahí se ve muy pequeñito, ¿no? Pero aquí surge la Tierra hace 4.000 millones de años. Y aquí empiezan, 1.000 millones de años después, empiezan los primeros seres vivos, que son bacterias. Esas son las primeras, todos venimos de ahí. Es decir, si hacéis vuestro árbol genealógico hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, pues hace 3.000 millones de años éramos todos una bacteria. Vale, pues a partir de ahí han ido generándose distintas ramificaciones hasta llegar aquí, en esta última flechita. Vamos a ampliarla un poco porque si no, no vemos nada. Si veis, aquí está el ser humano, o nuestra especie, el Homo sapiens, que surge, la última ramita, hace 200.000 años, solo. Y hace 6 millones de años se corta la ramita con nuestro antecesor, que hay, nuestro antecesor común con el chimpancé. O sea, solo hace 6 millones de años, nuestra abuela era la misma que la abuela de los chimpancés. ¿De acuerdo? Bueno, esto nos pone en relación con de dónde venimos. Pero ahora quiero que veáis quiénes somos, qué cosas hacemos. Y os he traído dos ejemplos. Cerrad los ojos y disfrutad.
Vale. Fijaros, esto es simplemente una manifestación artística, una representación que hace una persona de un fenómeno natural como es una tormenta, a través de instrumentos musicales y escrita en un lenguaje, el lenguaje musical, que nos permite comunicar esa manifestación artística de una generación a otra generación, a otra generación, a otra generación. Si lo pensáis dos veces, primero, nada más la representación de la naturaleza a través de la música y de un instrumento musical es una cosa, es un milagro maravilloso de esta especie que somos, tan rara. Otra manifestación podría ser esta, ¿no? Otra forma de arte y de representar el mundo, y no solo de representarlo, sino de crear mundo, de pensar y ficcionar sobre el mundo, es la literatura. Y esto, el lenguaje, la comunicación. Hace poco escribíamos un artículo para The Conversation, que es una plataforma de divulgación científica sobre la importancia que tiene la conversación para el ser humano. Y el crear ficción y el tener un lenguaje tan absolutamente rico en matices. Esto es lo que somos. Somos una especie capaz de estas cosas. Entonces, fijaros, si todavía no habéis pensado que somos una especie muy rara, el Homo sapiens surge, como he dicho antes, 200.000 años atrás. Y con el tiempo, esta nueva especie desarrolla una variedad de herramientas, crea obras de arte, comienza a enterrar a sus muertos con rituales elaborados, es decir, tiene una serie de creencias comunes a la comunidad. En los últimos siglos ha creado computadores, visitado la Luna, ha descubierto las leyes básicas que gobiernan el universo. Todavía nos queda mucho por saber, pero sabemos mucho. Solamente el 1,6% del ADN nos separa del chimpancé, que es nuestro antecesor común más cercano. La pregunta es, ¿qué nos permite a los humanos conseguir tal nivel de desarrollo tecnológico y complejidad cultural? Bueno, pues si pudiéramos establecer una respuesta sencilla a esto desde la ciencia, diríamos al menos tres cosas que nos permiten responder a esa pregunta. La primera es el arte y la ficción, nuestra capacidad de ficcionar. Y si lo pensáis dos veces, nuestra capacidad de ficcionar, crear cosas, ¿no? Obras de arte, por ejemplo, una figurita de cuerpo humano con cabeza de león. Eso no existe en la realidad, pero nosotros creamos ese tipo de arte. Veréis que es fundamental para el ser humano. Otra de las cosas que nos hace especial es nuestra capacidad de cooperar en pos de objetivos comunes. Y la tercera es nuestra gran capacidad de gestionar estratégicamente el comportamiento. Estratégicamente quiere decir porque tengo un objetivo, que puede ser un objetivo inmediato, a corto plazo, pero otros animales también actúan porque tienen objetivos a corto plazo. Pero el Homo sapiens puede actuar en coordinación con otros miles, millones de Homo sapiens en pos a un objetivo de futuro, que además puede que no sea ni siquiera un objetivo con 100% de probabilidad. Puede ser un objetivo simplemente probable. Y eso es suficiente para que el Homo sapiens coopere en masa. Vamos a hablar del arte y la ficción, ¿no? El arte y la ficción es la capacidad de representar cosas tangibles, como por ejemplo un tomate. ¿Cómo lo represento? Pues puedo representarlo con un dibujo, pero también con una palabra escrita, o con un sonido, tomate. Yo emito ese sonido y aquí en España, los que saben español, pues de repente saben que estoy hablando de este objeto. A lo mejor los chinos, si me oyen y no saben español, no les dice nada ese sonido. ¿Vale? Pero es una forma de representar un objeto real. ¿Vale? Luego podemos crear ficción sobre ese objeto real e incluso usarlo simbólicamente para representar otra idea. Por ejemplo, aquí se usa un tomate para decir I love Almería, por la importancia que tiene el tomate en esta ciudad, ¿no? Esto es
la capacidad de lenguaje del Homo sapiens. Lo siguiente que os decía es la cooperación, tener objetivos, ideas y creencias compartidas. Muchas veces cuando hablo de esto en los institutos les digo a los chicos, a ver, saco un plátano y un billete de 20 euros. Y digo, ¿qué queréis? De estas dos cosas, ¿qué elegís? ¿Qué elegirías? El billete. Lo tienes clarísimo, ¿no? ¿Y qué crees que elegirías si se lo doy a un chimpancé? ¿El plátano? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué elegiría un chimpancé el plátano? No significa nada el billete. Claro, el chimpancé dice, ¿esto qué es? ¿Un trozo de papel? ¿Y esto qué es? Una cosa que me puedo comer. Sin embargo, tú eliges el billete, ¿por qué? ¿Por qué? Piensa por qué te interesa más un billete que un plátano. Piensa que tuvieras mucha hambre. ¿Elegirías el billete o el plátano? El billete. Para comprar comida. ¿Sabéis lo que pasa? Que el dinero es una creencia compartida en el Homo sapiens. Todos creemos en el valor de 20 euros. Todos creemos que eso vale 30 plátanos. Entonces, eso nos sirve, pero el dinero no es más que una creencia compartida. El día que todos creamos que el dinero no vale nada, elegiremos el plátano. Esto es importante, ¿eh? Entonces, ¿qué es esto en términos mentales? Esto es lo que llamamos en psicología teoría de la mente. Somos capaces de teorizar sobre el contenido mental de nuestros congéneres, de los otros Homo sapiens. Y sabemos que para este chico 20 euros significan cosas. Entonces utilizamos esa creencia compartida para tener objetivos compartidos. Bueno, esto es muy importante también, pero hoy vamos a hablar de otra cosa, que es la gestión estratégica del comportamiento, es decir, actuar en base a objetivos. Y esto tiene mucho que ver con nuestra capacidad, lo que llamo yo, y se llama mucha gente, atención ejecutiva. Nuestra capacidad de controlar nuestra atención para que nuestro comportamiento esté coordinado con nuestros objetivos. Y nuestros objetivos es una representación de lo que queremos ser, de lo que queremos que sea nuestra vida, de a dónde queremos ir. Por ejemplo, si yo quiero ser amiga de esta persona en el futuro, pues tengo que cuidar esto. Entonces, actúo con esta persona diferente que si mi objetivo es pelearme con esta persona, ¿vale? O no me importa. Entonces, regular mi comportamiento porque tengo presente mi objetivo de futuro, eso es lo que nos posibilita la atención ejecutiva. Entonces, hoy nos vamos a centrar un poco en eso. Primero os quiero contar qué es el cerebro del Homo sapiens. ¿No? Volvamos a nuestro árbol genealógico y cojamos los últimos 6 millones de años con las distintas especies conocidas a través de fósiles que se han ido encontrando de homínidos, ¿vale? Y podemos comparar, por ejemplo, el Homo erectus, que está aquí, solamente hace 2 millones de años, no existía el Homo sapiens, lo que existían eran otras especies de homínidos, entre ellos el Homo erectus. Bueno, pues si comparamos la capacidad craneal del Homo erectus con la del Homo sapiens, vemos que se ha producido un incremento en capacidad craneal de más del doble. Bueno, interesante. Entonces, podríamos preguntarnos si el cerebro del Homo sapiens es solo una cuestión de tamaño. Pues en la evolución de la especie pues, nos ha crecido el cerebro. El cerebro humano pesa en torno a 1,5 kilos. Si lo comparamos con el del chimpancé, que pesa en torno a medio kilo, pues sí, tenemos un cerebro más grande. Pero fijaros, hay otras especies de mamíferos que tienen un cerebro mucho más grande que nosotros. Por ejemplo, el elefante. Y aquí os pongo un montón de cerebros de distintas especies de mamíferos.
Para que veáis que, bueno, si bien nuestro cerebro es grande, hay otros cerebros, por ejemplo, delfines, ballenas, elefantes, que tienen un cerebro considerable y más grande que el nuestro. Pero fijaros, entonces, parece que si es una cuestión de tamaño, al menos no es una cuestión de tamaño absoluto, sino una cuestión de lo que en ciencia se llama el tamaño cerebral residual. ¿Y eso qué es? Pues fijaros, si colocamos, porque alguien me podría decir, pues claro, el elefante tiene 4,5 kilos de cerebro porque su cuerpo son, ¿cuánto? 500, 600, no sé cuánto pesa un elefante. Kilos. Es porque tiene un cuerpo muy grande, que tiene un cerebro muy grande. Vale, pues vamos a comprobarlo. Ponemos aquí tamaño del cuerpo y ponemos aquí tamaño del cerebro y generamos una línea de regresión que se llama, una línea que pone en relación esas dos variables. Y ahora los puntitos que veis son el cerebro, donde cae, cuando ponemos aquí tamaño de cuerpo y tamaño de cerebro, donde cae cada especie. Y lo que vemos es que el ser humano, fijaros, lo que le pasa, si medimos la distancia entre dónde está el tamaño de su cerebro y dónde sería el tamaño predicho por el tamaño de su cuerpo, pues vemos que la distancia es la mayor de todas las especies. ¿Me entendéis? Eso es lo que se llama el tamaño cerebral residual. Somos una especie que tenemos un tamaño de cerebro mayor del que sería esperado por el tamaño de nuestro cuerpo. ¿Vale? Bueno, y además de eso, fijaros, si miramos el cerebro, ¿no? Aquí tenemos la evolución hace 100 millones de años, nuestra especie teníamos un ancestro común con el ratón. Y aquí está el cerebro del ratón. Hace 25 millones de años con el macaco. Y aquí tenemos el cerebro del macaco. Y aquí el del humano actual, del Homo sapiens. ¿Qué veis que os llama la atención? ¿Veis algo? ¿Qué le pasa al cerebro humano? La gente me suele decir, está más arrugado. Más arrugado. Claro, el arrugarse tiene una razón de ser. Porque, antes os he hablado del Homo erectus, que empieza a andar sobre las patas traseras y libera las manos, porque la liberación de las manos es súper importante en la evolución para manipular cosas. Si liberamos las manos, si andamos sobre dos patas, las patas traseras, imaginaros que tuviéramos, ¿no? Nuestro cerebro va creciendo y la cabeza va creciendo. Si tuviéramos un cabezón así para albergar nuestro cerebro sin plegarse, nos hubiera costado mucho más andar sobre dos patas. Y también por el canal del parto, si hubiéramos tenido un cabezón así, pues las madres tendrían que tener unas caderas así, lo cual impone también restricciones. Luego la naturaleza, que antes decíamos lo sabía que es, lo que hace es plegar el cerebro. Este plegamiento del cerebro hace que nuestro cerebro tenga una característica. Fijaros, una de las cosas que podemos hacer con las máquinas de resonancia magnética es matemáticamente, ¿no? Ya que generamos una imagen 3D de alta resolución del cerebro de una persona, pues también podemos matemáticamente inflar ese cerebro como si fuera un globo. Lo inflamos, así, lo hacemos una bola si queréis, lo cortamos y lo planchamos. Lo planchamos. ¿Por qué hacemos eso? Porque al inflarlo no solamente vemos la corteza en la superficie, sino vemos los surcos. Bueno, pues cuando planchamos el cerebro humano, resulta que la sábana que nos sale es mucho más grande que si planchamos el cerebro de otras especies, que tienen menos plegamiento en el cerebro. Es decir, y esto se llama técnicamente, tenemos un incremento enorme del área de superficie cortical. Tenemos más área de superficie de corteza cerebral en un cerebro muy plegado que otras especies. ¿Correcto? Bueno. Y otra última cosa que quería contaros es que, si veis estos colorines, ¿no? Aquí tenemos pintado de rojo, pintado de azul, pintado de verde y amarillo, partes del cerebro que hacen cosas particulares. Por ejemplo, la parte roja del cerebro es donde hay células, neuronas, que solo procesan información visual.
no se enteran de otra cosa. Si yo les hablo, no escuchan nada estas células. Solamente procesan información que llega desde la retina, por vía visual. Entonces, si yo miro, pues yo qué sé, la cara de este chico, ¿cómo te llamas? Mario. La cara de Mario, pues esas células procesan los rasgos de la cara de Mario, pero si Mario me habla, no se enteran de lo que dice. Las células que se enteran de lo que dice es las que están aquí en la corteza auditiva. Esas no se enteran de la cara de Mario, no procesan nada por vía visual, pero sí por vía auditiva. Vale, entonces, fijaros, estas son entonces áreas que se llaman en el cerebro sensoriales primarias, donde solo hay neuronas que se enteran de una modalidad sensorial. Si lo comparamos con él, ¿no? Ahora tenéis pintadas en el cerebro de un gato y en el de un ratón, áreas sensoriales primarias. ¿Cuál es la diferencia entre el gato y el Homo sapiens? ¿Qué? ¡Estamos sordos! Muy buena reflexión. Estamos sordos, pero en realidad no estamos sordos. Quiero decir, nuestra área auditiva primaria también es verdad que no os he dicho, para ser justo, claro, las neuronas de aquí comunican con un montón de otras regiones que hacen ya procesamientos más sofisticados. Pero una neurona en otras regiones sí que es capaz de procesar, no solamente procesa o, digamos, responde, no ya a la cara de Mario o a su voz, sino que una neurona aquí, da igual si yo escucho la voz de Mario o si veo su cara, responde al concepto Mario. Ha abstraído ese concepto y ya guarda información sobre las cosas que yo sepa de ese concepto Mario. ¿Me entendéis, no? Entonces decía nuestra compañera que estamos sordos. La verdad es que sí, otros animales tienen unas capacidades sensoriales primarias muy fuertes. Por ejemplo, fijaros, el bulbo olfatorio de la rata y del gato es muchísimo mayor. El nuestro ni se ve, está por ahí. Es muchísimo mayor. Luego, sus capacidades olfatorias son espectaculares. Pero, ¿qué sucede? Podríamos preguntarnos qué sucede en las otras partes del cerebro. Lo que le sucede al cerebro humano es que tiene muchísimo más, digamos, trozo de cerebro, más porcentaje de cerebro, dedicado a poner juntas las informaciones desde distintas modalidades sensoriales, a abstraer conceptos, como el concepto, perdóname que te conceptualice, pero como el concepto Mario, o el concepto mamá, o el concepto, pues, ¿qué te digo yo?, Rafael Nadal. ¿Correcto? Entonces, nuestro cerebro tiene un montón de cerebro dedicado a abstraer conceptos, a poner en relación distintas modalidades sensoriales, mucho más que otras especies, ¿vale? Y luego otra cosa importante es que tenemos muchísimo más parte frontal del cerebro que se llama cerebro ejecutivo, donde además las representaciones son todavía más y más abstractas, incluyen una representación, como he dicho antes, del futuro. Es donde se representan los objetivos de futuro y los objetivos de carácter social, que son permeables a nuestra cultura. Lo que es o no es deseable en mi cultura. Todo eso está en el lóbulo frontal. Bueno. Me voy a saltar esto porque es que no me va a dar tiempo a explicaros todo lo demás. Me lo voy a saltar porque si no me temo que no me va a dar tiempo a entrar en cosas más de atención. Pero espero haber hecho una panorámica de cómo es nuestro cerebro diferente. Ahora vamos a intentar hablar de la atención, qué es la atención y cómo eso se implementa en el cerebro humano. Para que veáis la importancia que tiene la atención para todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. ¿Qué es la atención? Bueno, a mí me gusta representar la atención con este diagrama, ¿no? Porque si veis, la atención tiene que ver básicamente con tres conceptos. El primero es estar activo. No podemos estar atentos si estamos muy cansados, dormidos. Lo primero que necesitamos es un nivel mínimo de activación. Tampoco podemos estar atentos o muy atentos cuando estamos altamente activados. Imaginaros que hubiera tocado la lotería esta mañana.
a lo mejor ni hubierais venido, ¿no? Si el nivel de activación hubiera sido tan grande que no te permite controlar tu atención bien. O sea, ni poco ni mucho. La atención requiere de un nivel de activación basal de nuestro organismo medio. Y luego, ¿para qué sirve la atención? Pues, a ver, sirve para seleccionar y priorizar. Fijaros, si nuestro cerebro todo el rato está activo y todo el rato está recibiendo información a través de todos los sentidos, no solamente la visión, la audición, la somatosensorial, la propia percepción de nuestro cuerpo, de cuál es su posición, de cuál es la distancia de los objetos, etcétera, ¿no? Estamos procesando información continuamente. Ahora, solo una pequeñita porción, muy pequeñita, de la información que entra por vía sensorial en el cerebro es procesada con máxima prioridad y con máxima, digamos, profundidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos la capacidad, los Homo sapiens, bueno, realmente hay distintas formas de seleccionar la información, ahora os contaré un poco eso, ¿no? Pero la idea es lo importante que es que haya un curso de información al que le damos prioridad absoluta. En este caso espero que sea lo que os estoy contando, aunque podríais estar en vuestro mundo interior pensando en vuestras cosas y eso le estáis dando prioridad, ¿no? Entonces, la atención es un mecanismo que nos permite seleccionar y priorizar de todo lo que entra a nuestro cerebro una pequeña porción para regular ese procesamiento y entrar en un concepto rozando lo filosófico, que es la consciencia. Es decir, esa selección nos lleva a tener fenomenológicamente la sensación de que ese pensamiento o esa información es nuestra, la conocemos, la dominamos, la manejamos. Y por último, la atención tiene que ver, ¿no? Es decir, una vez que entra toda esa información a nuestro cerebro, ¿cómo yo quiero responder a esa información? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero hacer esto? ¿Quiero hacer lo otro? ¿Quiero decir esto? ¿No quiero decirlo? Es la regulación de las respuestas, de las acciones y de las emociones. Pues con atención, o sea, una parte de la atención es lo que llamamos el control ejecutivo, es la que nos permite regular esos pensamientos y acciones de una forma voluntaria. ¿Voluntaria qué quiere decir? Pues con la sensación de que lo hago porque yo lo quiero hacer así. Y eso quiere decir está en conexión con mis objetivos vitales o mis objetivos a corto plazo o mis objetivos a largo plazo. Vale, entonces con esto podríamos decir que la atención es un estado de activación óptimo que permite al individuo seleccionar la información que recibe a través de los sentidos de cara a procesarla con prioridad y eficacia, pudiendo ejercer un control consciente y voluntario del comportamiento. Esto es muy importante porque esto nos permite hacer una gestión voluntaria del comportamiento. Muchas de las cosas que hacemos no son gestión voluntaria del comportamiento. Por ejemplo, yo estoy por aquí moviéndome y moverme, mi cerebro, para yo mover mis piernas y mis brazos de una forma coordinada y no caerme por aquí, está haciendo cálculos todo el rato súper complejos de cuánto me tengo que mover, cuánto me desplazo, cómo percibo la distancia, la profundidad. Todo eso lo estoy haciendo de forma automática, inconsciente. Si tuviera que procesar todo eso de forma consciente, estaría, digamos, esto lo decimos en Granada, decimos, lo peta. El cerebro peta. ¿Vale? Entonces, por eso, solamente una pequeña porción de todo el procesamiento de información que hacemos va por vía consciente, voluntaria, atenta. Y os decía antes que hay dos formas, ¿no? Es decir, la atención la podemos, digamos, controlar de dos formas. Una vía automática, que llamamos bottom-up, que es los estímulos externos controlan mi atención. Por ejemplo, si ahora, yo que sé, alguien de vosotros, Miguel, me dijera, ¡Charo!, pues yo me orientaría hacia él y
automáticamente. Esto es un estímulo externo a mí, ha capturado mi atención, ¿vale? Entonces yo me oriento hacia ese estímulo por vía automática. Eso es lo que llamamos bottom-up. Este tipo de atención está controlada por la estimulación, es importantísima para detectar estímulos relevantes, desarrolla muy rápido en los bebés y es compartida con otras especies. Otras especies también hacen eso, ¿no? Si yo qué sé, abro el saco de pienso de mi gato y lo oye, ¡buah!, rápidamente viene, ¿no? Es decir, es un estímulo externo que controla el comportamiento. Bueno, pues eso es diferente de lo que llamamos atención top-down o voluntaria, que es aquella que no depende de la estimulación externa, sino interna. Es controlada de forma voluntaria en relación a los objetivos míos. Por ejemplo, ahora, es verdad que el curso de mi voz os ayuda a mantener la atención en mi voz, pero si no tenéis el objetivo interno de escuchar y comprender lo que estoy diciendo, probablemente el curso de mi diálogo no entre por vía consciente, ¿vale? Y esta atención es importante para regular el comportamiento, es de un desarrollo más tardío, los bebés recién nacidos todavía no la presentan, y es propia del ser humano, o más propia del ser humano que de otra especie, y lo que llamamos de naturaleza social, porque es muy permeable a la cultura en la que estamos. Entonces, si juntamos las dos ideas, activación, selección y control, con la idea de top-down o bottom-up, vemos que podemos hacer, la activación puede ser más top-down o más bottom-up, la selección también, por ejemplo, en este caso, ¿no?, si yo miro esta escena, pues hay un estímulo que capta mi atención automáticamente por la distintividad, sin que yo necesariamente quiera atender a ese estímulo, simplemente capta mi atención. Mientras que si yo en esta escena tengo que buscar a mi amigo, primero tengo que representar en mi cerebro cómo es el amigo, cómo es su cara, para encontrarlo. O qué lleva, por ejemplo, que lleva una gorra azul, pues ahí ya lo encuentro. Pero tengo que hacer un escaneo top-down basado en una representación de lo que estoy haciendo. ¿Entendéis? No es el mismo tipo de atención la que controla el estímulo externo de la que controlas tú mismo. Entonces, este tipo de atención controlada por objetivos o expectativas internas es lo que llamamos atención ejecutiva y nos da a nuestro comportamiento una máxima capacidad de flexibilizar nuestro comportamiento. Porque yo puedo, en un momento me escribe un WhatsApp a mi amigo y me dice, oye, no, que me cambio la camiseta y ahora la llevo blanca. Pues rápidamente reseteo y estoy buscando en base a una expectativa diferente, un objetivo diferente, ¿vale? Entonces nos hace más flexibles. La atención ejecutiva es, por tanto, necesaria para hacer un montón de cosas que hace nuestro cerebro, por ejemplo, el control inhibitorio o la flexibilidad cognitiva. Fijaros, si yo voy de España, me manejo normalmente en España, y ahora voy a Londres, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Como estoy acostumbrada a cruzar la calle mirando a ver si vienen coches por aquí, que es por donde los espero, pues miro para allá automáticamente. Entonces, como hay tantos atropellos en Londres de personas que vienen de Europa, pues han tenido que pintar en las calles, oye, mira para allá, porque es por donde te vienen los coches, ¿vale? Entonces, tengo que flexiblemente cambiar mi comportamiento, pero claro, aquí tengo mucha interferencia, porque el comportamiento nuevo entra en conflicto con el que vengo haciendo todo el rato. En esas condiciones es donde máximamente necesito atención ejecutiva. Se me satura. Si yo conduzco aquí con las marchas por la derecha y me alquilo un coche en Reino Unido, hasta que me acostumbro a inhibir, digamos, el comportamiento automático, pues pasa un tiempo. Y eso es máximamente una necesidad de control ejecutivo. Esto es lo que llamamos flexibilidad cognitiva. También somos muy buenos, a partir de la atención y de establecer el comportamiento en relación con objetivos, de inhibir cosas que deseamos. Y esto es lo que llamamos en psicología el test de la golosina. Fijaros, a estos niños se les dice, aquí tienes una nube, voy a salir un rato y si no te la has comido cuando vuelva, te doy otra.
Este test se utiliza mucho con niños pequeños, se mira cuánto tiempo es capaz de aguantar y es muy predictivo de muchas cosas en el futuro de la persona. Cuando eres capaz de aguantar más tiempo, tienes más capacidad de autorregulación, bueno, pues sueles tener mejores notas en clase, mejor salud como adulto. Ahora os enseñaré una gráfica al respecto. Bueno, entonces esto es importante para regular el comportamiento, claro, bueno, o no regularlo, como habéis podido ver. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿No? Esto es una gestión del comportamiento en una situación determinada. Pero también tenemos que gestionar a través de la atención lo que llamamos la vida mental. Ahora os voy a poner un vídeo, que no se pone automáticamente, de una niña de 3 años, mi sobrina, que nos va a contar el cuento de Caperucita. Uy. Os voy a poner aquí la transcripción del cuento, por si no la escucháis bien. ¿Ves? Ahora el cuento de Caperucita. Nos lo va a contar a continuación. Lo pongo aquí escrito para que lo sigáis bien. ¿Qué os parece esta versión de Caperucita? Bueno, que sepáis que hay una madre, hay comida, hay un montón de peligro, ¿no? Y alguien que acaba comiendo. Luego, más o menos, la estructura está. Ahora, ¿qué pasa aquí? Fijaros, vamos a intentar, en el cerebro, los conceptos, las ideas, se guardan como si fueran así, un circuito muy conectado. De manera, esto en psicología cognitiva lo conocemos desde hace mucho tiempo. Cuando nosotros pensamos en una idea, generalmente las ideas que están muy relacionadas con esa idea, por ejemplo, animal, pues lobo, cocodrilo, son conceptos relacionados porque comparten la categoría semántica. Cuando uno piensa en la categoría animal, pues inmediatamente se le activan otros conceptos de animales. Esto lo sabemos que es así, ¿no? Entonces, esto sería una representación de lo que serían las ideas en la cabeza de Celi, ¿no? Claro, si ella tiene que representar el peligro, primero el peligro es un concepto abstracto, todavía no es fácil de representar. ¿Cómo lo representa Celi? Pues poniendo en relación animales que tienen, digamos, están asociados con ese concepto de peligro. ¿Qué es mucho peligro para Celi? Pues un cocodrilo, un lobo. El lobo le ha despertado, a través de esta conexión, la palabra cocodrilo. Y mucho peligro es 1, 2, 3, 4, muchos cocodrilos. ¿Vale? Eso es una forma de representar concretamente un concepto abstracto que todavía no soy capaz de hacerlo. Pero fijaros, ¿qué pasa en esta versión del cuento? Pues que todavía no hay orden ni concierto, todavía no hay capacidad de inhibir ideas que te han venido a la cabeza pero que no son apropiadas porque no pertenecen al cuento. ¿Qué pasaba ese verano? El verano justo anterior a este cuento había habido muchísimas medusas en la playa. Entonces, claro, como ella había activado el concepto de peligro, las medusas han venido y ella pues lo lanza, ¿no? Lo suelta. No hay control inhibitorio sobre el pensamiento. No hay capacidad todavía de regular el pensamiento usando la atención ejecutiva y todas las capacidades que la atención ejecutiva, ¿no? La memoria de trabajo, el control de acceso a la memoria a largo plazo, todo esto es necesario para planificar, razonar, resolver problemas. Demorar la gratificación, como habéis visto en el vídeo anterior, ¿no? Me espero para tener dos chuches en vez de una. Eso es lo que llamamos demorar la gratificación. Pero en los adultos también demoramos la gratificación, ¿no? Decimos, uy, voy a quedarme hoy estudiando,
porque la gratificación es para aprobar el examen. Lo que me apetece hacer hoy no es quedarme estudiando, es irme de paseo con mis amigos. Pero me voy a quedar estudiando porque la gratificación es esa, a largo plazo. Entonces es lo mismo que el test de la golosina. Por eso el test de la golosina predice muy bien el éxito académico. Vale, entonces, en el cerebro, como he dicho antes, tenemos mucha tecnología, afortunadamente, para mirar el cerebro, y ahora sabemos que cuando estamos haciendo tareas que involucran un montón a la atención ejecutiva, tenemos activación en todas estas regiones que os he pintado aquí. Y sobre todo una que sale consistentemente es el giro cingulado anterior, que es que, ¿no? Imaginaros que este es nuestro cerebro, tiene dos hemisferios, si lo abrimos así, el giro cingulado anterior está en la parte frontal y es en la línea media. Bueno, pues esta estructura es importantísima para la atención ejecutiva. Y cuando metemos gente en la resonancia magnética y le pedimos que hagan pruebas de inteligencia fluida, nos razonen de todos estos de aquí, cuál es el que iría aquí justo, qué zonas del cerebro se activan más, pues precisamente estructuras de la parte frontal, estructuras de la parte parietal y el giro cingulado anterior en línea media, ¿vale? Justo las estructuras de la red de atención ejecutiva. Pero además de eso, a ver cómo explico esto de una manera fácil y rápida. Como ahora podemos tener información sobre qué partes del cerebro están activándose en cada momento, pues podemos también trazar, establecer digamos, un grafo de cómo es la transmisión de información en el cerebro. Imaginaros, vamos a pensar que queremos hacer un grafo de la red de aeropuertos mundial, ¿vale? Y entonces yo digo, uy, aquí en España, el aeropuerto que más conexiones tiene con otros aeropuertos dentro de España. Pues tendríamos a Barajas, Madrid-Barajas, muy conectado. Cada rayita es cuántos vuelos hay entre esos dos aeropuertos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estaría muy conectado Madrid-Barajas con Barcelona, o con Málaga, o con Sevilla, no sé. ¿Vale? Entonces, cuanto más conectado está, más gorda ponemos la rayita. Y cuanto más conectado un nodo está, más grande es el punto. Entonces, podríamos ver que la estructura de aeropuertos mundial pues sigue una estructura parecida a esta, ¿no? Es decir, luego hay en Reino Unido pues está Heathrow y un montón de otros aeropuertos de Reino Unido conectados localmente con Heathrow, pero Heathrow tiene una conexión muy fuerte con Madrid-Barajas o con otro aeropuerto, ¿vale? Bien, esto lo hacemos poniendo un grafo de qué regiones están muy conectadas con otras regiones. Si ahora nos vamos al cerebro y decimos, venga, voy a partir el cerebro, esto lo hacemos como en las pantallas, la resolución de la pantalla se mide en píxeles, pues en el cerebro lo medimos en voxeles. En vez de un píxel es una estructura, es un cuadrito bidimensional, pero un voxel es tridimensional, es un cubito. Entonces decimos, venga, pues voy a partir el cerebro en voxeles, en cubitos. Y ahora voy a medir cuánto se activa cada cubito y lo que voy a medir es cuánto se sincroniza la activación de ese cubito con otros cubitos del cerebro. ¿Vale? Entonces, digamos que divido el cerebro en puntos. Y ahora puedo hacer un grafo estableciendo qué regiones del cerebro más activación sincronizada presentan con otras regiones del cerebro. ¿Me explico? Cuando hacemos eso, resulta que el cerebro tiene una estructura así, que se llama estructura de mundo pequeño. Es decir, también tiene regiones, como si fueran países, altamente conectadas localmente, que se conectan con conexiones de largo alcance con otras regiones. Y resulta que cuando miramos eso en el cerebro, pues tenemos módulos que procesan la información, como estos tres módulos alrededor, pero también tenemos países que en vez de procesar información, por ejemplo, antes os he dicho visual, auditiva, somatosensorial, tenemos regiones con nodos que no procesan información, sino que controlan, coordinan
a los otros países. Son los módulos, digamos, de este otro tipo. Y las regiones importantes les llamamos hubs. Hubs provinciales son los que están muy conectados a nivel local y los hubs conectores son los que conectan los importantes. Por ejemplo, Heathrow sería un hub conector porque conecta muchos aeropuertos principales de distintos países. ¿Vale? Bueno, pues vamos al cerebro real. Entonces resulta que cuanto más rojo es el punto, más hub es esa región. 5 minutos. Vale. Bueno, entonces os decía, cuanto más rojo es el punto, más propiedades de hub. Y entonces fijaros, ¿dónde están los hubs en el cerebro? Pues están precisamente en estas áreas que son las que se activan cuando estamos en modo atento. Son las regiones que coordinan el procesamiento de la información en el cerebro. Cuando miramos la relación que tienen, ¿no? Cuando vemos si hay mucha eficiencia, es decir, esa región está muy conectada, porque lo podemos medir individuo a individuo, vemos que existe una relación entre la eficiencia de este nodo, por ejemplo, que es el nodo principal de la red de atención ejecutiva, la eficiencia que presenta ese nodo en términos de conexiones con otras partes del cerebro, es un predictor de la inteligencia, de la puntuación de inteligencia fluida de esa persona. Su capacidad de razonar, de tomar decisiones estratégicas. ¿Vale? Esto me lo voy a saltar porque no me da tiempo a explicároslo. Pero simplemente la conclusión de esta parte es que la atención ejecutiva, el poder actuar de forma atenta, tiene que ver con la activación de estas estructuras de atención, con su eficiencia en cómo se conectan con otras partes del cerebro y cómo evolucionan, que es lo que os iba a contar, ¿no? Que en la evolución esa parte del cerebro es la que más ha crecido en el Homo sapiens y la que más crece desde un Homo sapiens pequeñín a un Homo sapiens adulto. Y además es predictora de muchas cosas de la edad adulta. Es predictora en la capacidad de autocontrol, de autorregulación en la infancia, es predictora de la salud, de índices de salud en la edad adulta y es predictora del bienestar económico también. El bienestar económico entendido de forma global, ¿no? Es decir, pues la profesión de esa persona, su éxito profesional, etc., ¿no? Y ahora, con 5 minutos, voy a 3. Os tengo que explicar cómo podríamos... Bueno, lo primero que os tengo que decir es que, bueno, estoy contenta porque es muy importante primero hablaros de qué es la atención y hablaros de cómo eso se implementa en nuestro cerebro, porque ya sabéis mucho. Ahora solo hay que cultivarla. Y hay que cultivarla, en mi opinión, al menos desde 3 ejes. Desde el propio individuo, dotándose de oportunidades para poner a tu cerebro en modo atento, a funcionar en modo atento. Desde la familia, con estrategias parentales que nos ayuden a fomentar esta capacidad en los pequeños. Y en el aula, por supuesto, con estrategias educativas que también fomenten el desarrollo de esta capacidad en los chicos y las chicas. Nosotros hemos hecho entrenamiento cognitivo en nuestro laboratorio, hemos probado ejercicios de entrenamiento para fomentar esta capacidad. Para ello nos hemos basado en principios muy establecidos en la psicología de la educación y del desarrollo, que son los principios de Vygotsky. Por ejemplo, la adaptabilidad. Tenemos que hacer que el chico siempre trabaje en una zona que llamamos de desarrollo próximo, que es la que está entre lo que el chico puede hacer sin ayuda, que ya no le motiva, porque si lo puede hacer no le motiva a aprender a hacerlo, pero lo que no se puede hacer ni siquiera con ayuda tampoco motiva, porque es inalcanzable todavía para mi estado de desarrollo. Entonces tenemos que poner la práctica de esas actividades en esa zona de desarrollo próximo. Para eso tenemos que hacer ejercicios que sean adaptables para justo que la persona trabaje en esa zona. Y también hacemos un andamiaje, ¿no? Un andamiaje metacognitivo. Explicamos qué es lo que está haciendo, qué hay que hacer,
cómo hay que hacerlo y cómo se respondería a depende de qué circunstancias se producen, ¿no? Esto es conocimiento metacognitivo, declarativo, procedimental y condicional. Y luego también tenemos que ayudarle a la persona a comprender que tiene una serie de herramientas de regulación cognitiva, que son la monitorización, detectar sus propios errores y saber corregirlos, y el control cognitivo. Bien, pues haciendo esto, por ejemplo, con una serie de ejercicios que nosotros lo que hacemos es pues, ejercicios que requieren mantener la atención. Esto os tendría que explicar cómo va el ejercicio, pero no tengo tiempo. Distintos ejercicios que proponemos que pueden graduarse en nivel de dificultad y que son ejercicios, por ejemplo, este es muy fácil, es de control inhibitorio. Ahí parecen tuercas y solamente los robots de la misma forma de la tuerca pueden comerla. Entonces, tú estás ahí pinchando, dándole a la tecla, pero cuando aparece, por ejemplo, una tuerca que no es de la misma forma del robot, tienes que inhibir la respuesta, no darla, ¿no? Podemos hacer esa actividad más o menos difícil graduando la dificultad. Entonces, en el laboratorio, como os decía, hemos probado si la práctica, por ejemplo, 10 sesiones de 45 minutos con esas actividades, haciendo que los chicos tengan un andamiaje metacognitivo, además del entrenamiento con las actividades, o no andamiaje, solo las actividades, o las actividades pero sin dificultad incrementada, solo en los niveles más sencillos, más fáciles, si eso produce diferencia a nivel cerebral y a nivel cognitivo. Y lo que encontramos es que, efectivamente, esto es la ganancia en distintas pruebas. Por ejemplo, en inteligencia fluida, pues el grupo con entrenamiento metacognitivo nos incrementó en inteligencia fluida mucho más que el grupo solo entrenado, sin guión metacognitivo. También en el compuesto de inteligencia nos salió marginal con memoria de trabajo y con control inhibitorio también. Los dos grupos entrenados mejoraban con respecto al grupo control que no mejoraba. Y cuando medimos el cerebro, pues también observamos que después del entrenamiento mejoramos la activación a nivel frontal y que los chicos que más incrementaban la activación cerebral a nivel frontal, más ganancia en inteligencia fluida tenían después del entrenamiento. O sea que comprobamos que efectivamente ese tipo de práctica fomenta las habilidades a nivel incluso del cerebro, ¿no? Luego os quería contar que hay una serie de principios ya muy establecidos en la psicología que maximizan el aprendizaje de habilidades cognitivas, ¿vale? Entre ellos, pues distribuir las sesiones de aprendizaje. En vez de un día entero a mogollón estudiando, distribuir las sesiones es mucho mejor para el aprendizaje. Adaptar, como he dicho, el material, guía social, el andamiaje, utilizar contextos de aprendizaje que susciten interés, hacer una variedad de actividades para fomentar un solo proceso, porque eso incrementa la generalización de ese proceso a otros dominios. En fin, os dejaré las diapositivas si os interesan, pero... Luego también os hablaba del entorno familiar, dos ejes importantísimos para fomentar esto en el entorno familiar. El eje afectivo. Cuando el chico y la chica crecen en un entorno de seguridad afectiva, este sistema atencional es mejor, medido con tecnología de neuroimagen. Es mejor la forma en que trabaja este circuito atencional. Y la estimulación cognitiva, dar oportunidades de aprendizaje a los chicos, dar autonomía para resolver problemas, pero de forma guiada, con andamiaje. Todo esto se traduce, como os digo, en mayores habilidades de regulación del comportamiento y también en mayor actividad frontal. Esto medido con tecnología de neuroimagen, como os digo. Las carencias económicas y educativas tienen un impacto enorme en el cerebro, ¿pero dónde? Pues en estos sistemas, que os digo, en los sistemas de la atención ejecutiva. Sí, corto ya. Entonces, aquí os quería explicar, concluyendo. El cerebro del Homo sapiens es un cerebro que, dentro del mundo animal, digamos, si yo me pidieran concluir con por qué el cerebro del Homo sapiens es diferente con respecto a otras especies, yo lo que diría es que es un cerebro cuyo funcionamiento se establece mucho más por la experiencia. Nuestra infancia del Homo sapiens es la más larga de todas las infancias de todas las especies. ¿Y eso por qué? Pues porque nuestro cerebro crece
para adaptarse a un entorno. Luego, el funcionamiento de nuestro cerebro es muy plástico, va a ser muy permeable a la experiencia y a la educación, ¿vale? La atención es el cimiento en el que estriba la construcción del entramado cognitivo del ser humano. La atención amplía el horizonte de la conciencia y nos da la oportunidad de pensar y decidir. Y eso nos da la identidad. Pienso que soy este ser que piensa esto, y también la idea de voluntad. Pienso lo que quiero pensar, ¿vale? Para saber más, pues tenéis un libro que acabo de publicar hace unos meses y tenéis también una charla TED que salió hace poco, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, me ha parecido muy interesante. Quería preguntarte si esta estimulación de la atención y de la eficiencia se puede realizar durante toda la vida del individuo. Tenía una gráfica preparada donde explicaba la relación que tiene la plasticidad con el tiempo, con la maduración. Entonces, pues es muy claro, lo que nos dice la ciencia es que es muy claro que el cerebro es más plástico en etapas más tempranas. Y muy importante, esto parece una cosa muy rara, ¿no? Pero muy importante, los primeros años de vida. El primer año de vida es espectacularmente importante, tanto en el eje afectivo como el eje cognitivo, pero sobre todo el afectivo. Muchos niños que sufren condiciones adversas en esos primeros años de vida, sobre todo en los primeros meses, en el primer año de vida, pues se ven alteraciones en el crecimiento de su cerebro, incluso al final de la infancia, en la adolescencia, permanecen. Ahora, bien, esto no quiere decir que el cerebro no sea plástico durante toda la etapa vital, porque como un adulto puede aprender una nueva habilidad, lo que pasa es que digamos que su cerebro va a tardar más tiempo en generar todos los procesos que son necesarios para que el cerebro funcionalmente... Por ejemplo, yo estoy aprendiendo a tocar el piano desde hace 3 años. Y claro, yo veo a mis compañeros de 8 años cómo tocan ya lo que yo estoy ahí tratando de tocar y, hombre, pero lo consigo. Es decir, mi cerebro tiene todavía capacidad de aprendizaje, capacidad de reformular funcionalmente una red de conexiones, que es lo que es el aprendizaje. Lo que pasa es que le cuesta más. ¿Alguna pregunta más? Buenos días, Charo. En primer lugar, felicitarte. Me ha encantado la charla y me gustaría preguntarme, yo soy de Granada también. Tengo muchos alumnos que se van a estudiar a la Universidad de Granada porque nosotros vivimos en Algeciras y se trasladan para allá. Y como me ha gustado tantísimo, me ha entusiasmado, yo quiero llegar y contárselo a ellos. ¿Qué tipo de especialidad? Porque muchos preguntan por la rama de psicología, ¿no? Por la carrera. ¿Qué tipo de especialidad es la que vosotros estáis trabajando a ver si me explico. Para recomendarle la carrera de psicología, pero esta parte es que nosotros somos de ciencia y la veo muy relacionada con la ciencia, ¿no? Que mis alumnos de ciencia quieren hacerlo por ahí. ¿Qué especialidad de psicología lleváis a cabo vosotros en el departamento? No sé. Gracias. Pues mira, te agradezco mucho la pregunta, porque me permite defender a la psicología como ciencia. La psicología, niños y niñas, es una ciencia. No se nos ocurren las cosas. Así digo, un psicólogo hoy se le ha ocurrido que las emociones son importantes. No se nos ocurren. Las cosas las comprobamos con estudios experimentales. Cuando la gente viene a preguntarme, ¿no?, que le interesa el cerebro y tal, ¿no?, y a veces me preguntan, oye, ¿qué tengo que estudiar? Tengo que estudiar medicina, porque a mí lo que me interesa es el cerebro, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿qué te interesa del cerebro? ¿Te interesa cómo funciona el cerebro? Es decir, cómo se comunican las neuronas, la fisiología del cerebro, su estructura, su anatomía. ¿Te interesa eso? Entonces tienes que estudiar medicina. Pero si te interesa la consciencia, la memoria, la percepción, la atención, el razonamiento, la inteligencia, entonces tienes que estudiar psicología. Porque en psicología está la especialidad de neurociencia o neuropsicología cognitiva, donde estudiamos la relación entre los procesos mentales y el funcionamiento del cerebro. Claro,
tenemos que saber mucho de cerebro, por supuesto, pero existen asignaturas a lo largo del grado y en posgrado para conocer el cerebro. Entonces, si te interesa la relación mente-cerebro, entonces tienes que hacer psicología. Y de nuevo, vuelvo a subrayar esto, la psicología es una ciencia, no es... Una cosa es la pseudopsicología o las terapias por ahí alternativas de YouTube, eso es otra cosa, pero la psicología es una ciencia. Muy bien, muchas gracias. De todas formas, ahora pasamos al café y tenemos ocasión de seguir hablando con Charo. Gracias de nuevo.